sacaron a unos y metieron a otros. Hay una especie de desproporción en todo lo ocurrido. Arturo, bienvenido. Gracias por el espacio, Fernando. Te pongo en contexto. Nosotros el día viernes presentamos nuestra apelación. Esta apelación definitivamente va en contra de los argumentos que a nuestro juicio fueron absurdos por parte del tribunal en el análisis de los hechos por los cuales se vinculaba a mi representado como uno de los beneficiarios de la empresa Condote. Él en el año 2012, se hizo accionista de esta sociedad, un accionista minoritario. La otra parte la mantenía una inversión italiana y ellos participaron en la adjudicación de diferentes proyectos a nivel nacional, entre ellos Ciudad Deportiva de Colón. Ellos llegaron adelante esta construcción, sí. Realizaron todos los trabajos dentro de la programación que había, pero quedaron inmersos en una situación política, Fernando, y esto para que quede el Estado claro, le dio la razón posteriormente. Así es. La empresa llegó adelante hasta el 2014 la programación que existía de los avances de obra y se presentaban las cuentas para los efectos, porque este era un proyecto llave en mano. Sin embargo, después cuando vemos el contexto y de información que sale dentro de los Varela Leaks, te das cuenta que la empresa fue sometida a una situación económica y el Estado unilateralmente liquida el contrato. ¿Qué significa esto? Que el Estado tuvo que pagar todos los trabajos que hizo la empresa Condote y que había adelantado hasta el año 2014. En Colón y David. En Colón y David. Y por ello, la empresa tuvo que accionar en contra del Estado. Había una cláusula arbitral dentro de los contratos y estos contratos al final del día el tribunal arbitral le dio la razón a la empresa, al punto que al día de hoy el Estado le debe a la empresa cierta cantidad de millones de dólares producto de los perjuicios que se le ocasionaron. Absurdamente, hemos llegado a una instancia de apelación donde se ha declarado la responsabilidad entre ellos de mi representado como beneficiario de la empresa Condote, donde se hace un análisis sesgado, no solamente del resultado del proceso arbitral, donde se habla de un tema del anticipo, sino también del proceso que se toma como base del proceso del blanqueo de capitales. Conocemos que el blanqueo de capitales no es más que... Pero es que hay algo que el blanqueo de capitales es difícil de probar por el hecho de que tiene que haber un delito precedente. Es decir, ¿cómo se puede armar un caso de blanqueo de capitales sin delito precedente? Ok, dentro de la cultura jurídica, Fernando, existe un debate sobre la autonomía del delito de blanqueo de capitales y eso no vamos a entrarlo a discutir. Pero definitivamente que tiene que el origen de ese dinero tener una actividad ilícita, que es lo que se llama el delito precedente. Correcto. Y en este caso, el delito precedente que fue investigado por una Fiscalía Anticorrupción determinó dos situaciones muy puntuales. Primero, que la situación por la cual había sido sometida la empresa Condote no había sido ella la causante del perjuicio económico al Estado, por lo tanto la excluye del tema del peculado y adicional señala que había una cláusula arbitral que determinaba que la Fiscalía en ese momento, toda instrucción que respondía a una acción penal no tenía competencia, porque cuando existe una cláusula arbitral es el medio por el cual se dirimen las controversias por parte del Estado en base al contrato que se había estipulado con la empresa Condote. En resumen, la empresa cumplió con los trabajos que tenía y que había programado. El Estado creó el perjuicio y a una manera de extorsión judicial se ha sometido a un proceso a los beneficiarios y trabajadores de la empresa, aun cuando la empresa todavía tiene derechos sobre el Estado, sobre las cuantías que le debe la obra. Porque hay algo que también a mí me llama la atención de este caso, y es que, y lo he dicho muchas veces, este caso se arma a pesar que existe un informe de Contraloría y un informe de Fiscalía de Cuentas donde dice que las cuentas de las empresas que trataron de implicar fueron claras. Exactamente. Sí, ¿cómo se puede hacer eso? Porque a la larga
el informe de Contraloría no es la piedra angular para empezar un proceso, no lo que diga un diputado en la Asamblea, que al final pues son inimputables y pueden decir cuánta locura se les venga a la cabeza. Así es. Fue bien explicado por el secretario de la Asamblea en su momento. Sí. Era inusual, pero como sabíamos que el diputado que hizo la denuncia en el periodo de incidencia respondía a los intereses gubernamentales del periodo 2014 al 2019, evidentemente hay un contraste político dentro de todo esto. Pero claro, más allá de eso, Fernando, mira, si este fallo respondía a una necesidad coyuntural a nivel político, y te adelanto algo, porque dentro de todo este contexto está el tema de los testigos protegidos. también. Y la afirmación del testigo protegido que señala que mi representado recibió, o no dice que mi representado, dice que la empresa recibió órdenes de Ricardo Martinelli, te adelanto. Ninguno de la empresa recibió ni una orden de Ricardo Martinelli. Entonces, si había la verdad de parte de los testigos, ¿por qué no llevarlos al juicio? Claro. Si había una situación coyuntural política, ¿por qué someter a gente ajena a esta situación para poder justificar un fallo coyuntural? Porque Iván Arturo Arrocha no está corriendo para ningún puesto político y ha quedado inmerso dentro de toda esta situación, aun cuando la empresa ha sido absuelta tanto en los tribunales de cuentas, en el tribunal arbitral y en el proceso de peculado, que se le dijo que la empresa no había sido parte de la situación que había creado el prejuicio en contra del Estado. Bueno, ¿qué sigue ahora? Porque al final todo el mundo habla de que no, esto va a llegar a un segundo tribunal y va a ser una especie de fallo express. Es decir, que ustedes estarían amarrados a la suerte de Ricardo Martinelli. Ok. Nosotros, dentro de los tiempos regulares en que hemos tenido la práctica profesional, este fallo debe ser analizado y desde nuestra perspectiva, este fallo debe demorar aproximadamente unos 6 meses. Hay todavía una situación incidental dentro del expediente. El fiscal está reclamando también que presentó su apelación en tiempo, y de paso te digo que esta situación la permitió el propio tribunal al realizar las notificaciones por medio de una ley que permitía las notificaciones electrónicas. Pero eso no quiere decir que este sea un expediente electrónico, porque son dos conceptos totalmente distintos. Así que mientras que no se dirima el tema de la apelación, si es admisible o no de parte de la Fiscalía, a mi juicio, se debe resolver esa situación antes de entrar en el análisis por parte del Tribunal Superior. Yo aspiro que el Tribunal Superior verifique todos los hierros jurídicos que tiene esta sentencia, porque más allá de todo esto, Fernando, también existen algunos otros incidentes dentro del mismo que para nosotros constituyen una situación muy grave para la justicia. ¿Cómo cuáles? Al señor Iván Arturo Arrocha, sí, el fiscal le acusó por el delito de blanqueo de capitales y la juez le aplicó un delito distinto al delito por el cual fue acusado. Sí, la pena no tiene nada que ver con el delito que el cual había pedido el fiscal. La condena por la cual se le declaró responsable a Iván Arturo Arrocha es distinta a lo que le pidió el fiscal en su momento, al momento de la audiencia. Él pidió la condena por el delito de blanqueo de capitales, que tiene una modalidad y unos verbos rectores específicos, y ella condenó por una cuestión totalmente distinta. Eso llega porque mucha gente dice que este fallo lo escribieron varias personas donde exactamente no estaba la señora Valoisa, que en ese momento no olvidemos que la mitad del tiempo estaba haciendo la audiencia del caso Lavajato. ¿Cómo se puede bilocar esta señora y escribir 300 y pico de páginas en tan poco tiempo? Mira, yo te digo, además de leerse los 100.000 páginas del expediente. Es algo que definitivamente no es usual. Son errores que no son errores de procedimiento, son errores significativos que incluso rompen el esquema de la congruencia de la sentencia, y nosotros creemos que el Tribunal Superior tiene una difícil tarea de revisar esta sentencia
con un ánimo de enrutar bajo los preceptos de justicia Sí. lo que mal se dictó en primera Es instancia. decir, los 5 condenados, ¿sabes? Si, bueno, sé que el ex señor Martinelli y los otros 3 también presentaron su Entendemos que todos presentaron su apelación a tiempo. a tiempo, correcto. Es decir, hay 6 apelaciones que deben ir a este tribunal. ¿Cómo es el procedimiento ahora? Ok, el tribunal, después de recibidas las apelaciones, Ajá. debe emitir una providencia que concede la apelación para que el Tribunal Superior entonces reciba el expediente y entre en el análisis. Hay un magistrado ponente, Sí. que en este caso entiendo es el magistrado Mata, y él tendría que proponer un proyecto para que sus pares, que son 2, entonces o se alineen con el fallo que él está, o el proyecto que él está proponiendo, o presente sus observaciones en cuanto a ello. ¿Y cuánto tiempo demora eso? En la práctica usual, Fernando, no demora menos de 6 meses. En la práctica usual. En la Y práctica puede usual. coger años incluso. Bueno, aquí se han hecho fallos de segunda instancia en 24 horas. Aquí han habido testigos protegidos que no van al acto de audiencia y reciben una amonestación De $100. económica. Hay cosas que nosotros definitivamente no encontramos la justificación debida, pero estamos en tiempos coyunturales. Nosotros entendemos que esta es una situación en la que se busca inhabilitar a personas que están dentro del ruedo político. Nosotros estamos dentro de la cultura jurídica y vamos a seguir estando haciendo nuestro trabajo desde el punto de vista jurídico, pero yo creo que se le hace craso error a la justicia si nos sometemos a este tipo de intereses extraprocesales. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Arturo Sauri. Como siempre, un placer recibirte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando.